Por favor, ahí se acuerdan que también entra lo de estructura de Lewis, polaridad, lo del capítulo 5, que eso no se ha evaluado, ¿verdad? Desde electronegatividad hasta fuerzas de atracción intramoleculares, capítulo 6, 7 y el 8. Eso entraría en el parcial de la otra semana. Les voy a compartir pantalla. Hola Isis, una pregunta. Sí, dime. ¿De lo que falta del capítulo 5 entra también teoría o solo va a ser práctico? ¿O ambos? Sí van a venir las dos cosas, teoría y práctica. Ah, La ok. práctica, ¿se acuerdan cómo hicimos lo último? Que se les daba una fórmula molecular, ustedes tienen que hacer su estructura de Lewis, em, ver qué geometría tenía, luego ver qué tipos de enlaces tiene para ver si la molécula es polar o no polar, y ya con eso ver qué fuerza de atracción es la que tendría esa molécula. Que chicos, nos habíamos quedado por acá, me acuerdo yo que habíamos terminado de ver que era una solución sobresaturada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cómo afecta la temperatura a los sólidos? Que si aumenta la temperatura, la solubilidad aumenta, pero para los gases es al revés, ¿verdad? Si aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Otro factor que afecta la solubilidad, pero solo de los gases, es la presión y está dada por la ley de Henry. Dice que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión. O sea, si aumento la presión, va a aumentar la solubilidad. Espérame que no respondió el iPad. Bueno, entonces a mayor presión, ¿verdad? Las moléculas van a estar disueltas en el líquido. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en una gaseosa. Esas las envasan a presión y cuando uno la destapa, esa presión se libera, ¿verdad? Disminuye la presión interna del recipiente. Y entonces, ¿qué ocurre con el gas? Empieza a salir, ¿sí? Tiende a irse, a ya no ser soluble en el líquido. Y entonces, después de cierto tiempo, cuando nosotros destapamos una gaseosa, el gas ya no está dentro del líquido, ¿verdad? Entonces es por la ley de Henry. Esta, como les digo, solo afecta a los gases. Esta tablita era la que yo les había pedido que vieran desde el capítulo 6, cuando vimos reacciones. Porque cuando tenemos alguno de los reactivos en solución acuosa, tenemos que ver si lo que se formó es acuoso, si es sólido o si es un gas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos si es un sólido o si es acuoso? Va a depender si es soluble o insoluble, ¿verdad? Si es soluble, entonces decimos que la sal o el compuesto que se formó va a ser acuoso. Y si es insoluble, entonces vamos a decir que es un sólido lo que se formó. Ese sólido que se forma a partir de reacciones se llama precipitado, ¿verdad? Porque normalmente tiende a irse al fondo del recipiente. Entonces los compuestos iónicos que se disuelven en agua son sales solubles y los compuestos iónicos que no se disuelven en agua son sales insolubles y entonces lo que formamos es un sólido. Entonces estas reglas las tenemos que conocer. Hay más reglas, nosotros podemos encontrar más excepciones, pero vamos a trabajar solo con estos que nos da el libro, ¿verdad? Entonces no tienen necesidad de buscar una tabla. Hay unas tablas que son bien completas que me muestran todas las excepciones, pero no nos vamos a complicar tanto. Necesito que por lo menos sepan esto, ¿verdad? Esta tablita. Entonces, por ejemplo, todas las sales que contienen litio, sodio, potasio, amonio, no importando de quién estén acompañadas, si están acompañadas de un cloruro, de un yoduro, de un nitrato, de un sulfato o lo que sea, siempre, siempre que estén acompañadas de este metal van a ser solubles. De ahí todos los aniones, todas las sales que tengan nitrato y acetato van a ser solubles, ¿verdad? No importando de qué metal esté acompañado.
siempre van a ser solubles. Los cloruros, bromuros y ioduros van a ser solubles, excepto ¿quiénes? El cloruro, por ejemplo, de plata, de plomo y de mercurio, o los bromuros o los ioduros de estos tres elementos son insolubles, forman un sólido. Y de ahí todos los demás metales acompañados de estos tres van a ser acuosos, ¿verdad? Van a ser solubles. Los sulfatos son solubles excepto ¿quiénes? Los de la columna 2, miren, bario, calcio y estroncio, o sea, los alcalinotérreos. Y también el plomo, ¿verdad? El sulfato de plomo es insoluble. Y de ahí, por ejemplo, los carbonatos, los sulfuros, los fosfatos, los hidróxidos y los óxidos van a ser insolubles, excepto ¿quiénes? Los que contengan los cationes que dijimos arriba, ¿sí? El litio, el sodio, el potasio y el amonio, esos sí son solubles. No sé si tienen alguna duda de esto. No, gracias. Ok, entonces veamos este ejemplo. Cuando nosotros tenemos una reacción en medio acuoso, nosotros podemos expresar esa reacción de tres formas. En la forma química, que es la que vimos en el capítulo 6, en forma iónica, que lo que hacemos es separar todos los acuosos en los iones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si están en medio acuoso van a estar ionizados. ¿Se acuerdan lo que vimos del agua? ¿Verdad? Que las sales en un medio con agua van a estar en su forma de aniones, van a estar ionizados. Entonces, si está en medio acuoso, yo puedo describir esos elementos en forma iónica, ¿verdad? Entonces, por eso ponemos la plata acuoso, el nitrato acuoso, ¿verdad? Acá este también está acuoso, entonces lo puedo separar en sodio y en cloruro. Este está en estado sólido, entonces ese no aplicaría a separarlo en sus iones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en medio acuoso, no está ionizado. Luego este sí está en medio acuoso, entonces lo separo en sodio y en nitrato, ¿verdad? Cuando trabajamos este tipo de reacciones donde actúan dos sales en medio acuoso, lo que vamos a tener es una reacción de desplazamiento doble, ¿verdad? Las parejas se intercambian. Luego, la otra forma de expresar esto es la ecuación iónica neta. Esta lo que hace es que agarra la ecuación iónica y mira qué tiene en común. Por ejemplo, la plata del lado de los reactivos está acuoso de un lado, pero acá está en estado sólido, entonces no la puedo anular. El nitrato está acuoso acá y en los reactivos y también lo encontramos en los productos. Por lo tanto, ese lo puedo eliminar. El sodio lo tengo del lado de los reactivos acuoso y también lo tengo acuoso en el lado de los productos, por lo tanto lo puedo eliminar. El cloruro está acuoso en el lado de los reactivos, pero en el lado de los productos no lo tengo acuoso, entonces por eso coloqué aquí también, ¿verdad? Los que no se van anulando forman parte de la ecuación iónica neta. Y del lado de los productos que nos quedó, el sólido, ¿verdad? Entonces, cuando se forma un sólido, nosotros podemos hacer una ecuación iónica neta. De lo contrario, no podemos hacer ecuaciones iónicas netas, ¿verdad? Porque se anularía todo. Si todo fuera acuoso, vamos a tener los mismos iones del lado de los reactivos que del lado de los productos. Entonces, dice la comprobación de estudio 8.3, pronostique si podría formarse un sólido en cada una de las siguientes mezclas de disoluciones. Si es así, escriba la ecuación iónica neta de la reacción. Entonces la vamos a hacer, solo me dan un chancecito que no me sirve mi lapicito y si lo hago con mouse nos vamos a tardar un montón. Ahorita voy.
Ahora sí. Ok. Bueno, entonces probemos. Dice, ay, me cambié, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, bueno, acá lo puse, les puse a la par la resolución de esa comprobación 8.3. Entonces, la primera reacción es entre el cloruro de amonio y el nitrato de calcio. Entonces, ¿qué formamos? Vamos a formar, como se intercambian las parejas, entonces el amonio se va a ir, ahí no quiere pintar, ahí está. El amonio se va a ir con el nitrato, ¿verdad? Entonces formamos nitrato de amonio. Y luego el cloruro se va a ir con el calcio y formamos cloruro de calcio, ¿sí? Ok, ahora veamos qué ocurre acá. El nitrato de amonio, si se acuerdan, los nitratos y los acetatos todos son solubles, por lo tanto es soluble. Los cloruros ¿qué son? Son solubles excepto el de plata, plomo y mercurio. Como este es de calcio, entonces va a ser acuoso. Como todo es acuoso, aquí desarrollé la ecuación iónica nada más y entonces vemos que, por ejemplo, este 2 va a afectar a ambos, ¿verdad? Entonces pongo mis dos iones, el amonio y el cloruro. En este otro tengo un calcio, aquí lo coloqué acuoso. Antes de hacer esto es importante que la ecuación química esté balanceada, ¿verdad? Para poder hacerla de abajo. ¿Qué otra cosa? Tengo un nitrato acá, pero tengo dos nitratos. En las ecuaciones iónicas netas y en las ecuaciones iónicas no se pueden poner subíndices y paréntesis. Entonces se pone como un coeficiente, ese 2. Si yo tengo dos nitratos, entonces estoy indicando que tengo dos iones nitrato. Luego del otro lado tengo dos amonios, tengo dos nitratos y tengo un calcio y tengo dos cloruros, ¿verdad? Porque aquí este tiene dos. Entonces, esa sería la ecuación iónica. Como todos están en estado acuoso, la iónica neta no aplica, ¿verdad? Porque tendríamos que anular todo, entonces no nos quedaría nada. Para la B, la reacción es entre nitrato de plomo y cloruro de potasio. Entonces, igual, intercambiamos parejas, el nitrato se va con el potasio y el plomo se va con el cloro, con el cloruro, y entonces vamos a formar cloruro de plomo y nitrato de potasio. Los nitratos dijimos que todos son solubles, ¿verdad? Entonces, por eso le pusimos acuoso. Ahora los cloruros decía que eran solubles excepto el de plomo, el de mercurio, y entonces, y el de plata. Y entonces acá como tenemos plomo, ese sería insoluble, por eso le puse sólido. Ok, hagamos la iónica. La iónica tenemos un plomo, tenemos dos nitratos, ¿verdad? Por este 2 de acá. Tenemos dos potasios, dos cloruros. Este lo ponemos igual, ¿verdad? Porque no está acuoso, está sólido. Luego tenemos dos potasios y tenemos dos nitratos. Aquí que se anula, el nitrato se va con este nitrato y el potasio se va con este potasio. Y entonces nos queda esta ecuación iónica. El potasio, perdón, el plomo con carga más 2 y dos cloruros me va a formar el cloruro de plomo en estado sólido, ¿verdad? Entonces esta sería la ecuación iónica neta. Okay. Aquí tenemos un ejemplo, esto es de solubilidad, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto antes. Entonces dice, use la siguiente tabla para resolver los problemas del 8.23 al 8.26. Nos dan la solubilidad a 20 grados y a 50 grados de diferentes sustancias. Entonces lo que está aquí es el 8.23. Dice, use la tabla anterior para determinar si cada uno de los siguientes disoluciones será saturada o insaturada. Y nos están diciendo que es a 20.
Entonces, para la A, dice agregar 25 gramos de cloruro de potasio en 100 de agua. Como acá lo tengo en 100, lo puedo comparar directamente. Dice que para 100 el cloruro de potasio, lo máximo que disuelve es 34 gramos. Como lo que yo estoy agregando son 25, por lo tanto es insaturada, ¿sí? La B dice agregar 11 gramos de nitrato de sodio a 25 gramos de agua. Entonces ahí no puedo comparar directamente porque no estoy trabajando con 100 gramos de agua, sino que con 25. Entonces tengo que ver para esos 25 cuánto es que acepta de nitrato de sodio. Entonces parto del dato que me están dando, que son los 25 gramos de agua, los convierto a gramos de nitrato de sodio con la solubilidad, que es esta que está acá. Gramo de agua se va con gramo de agua y ya me quedan gramos de nitrato de sodio. Son 22 y como yo estoy agregando 11, por lo tanto es insaturada, ¿verdad? Porque el valor agregado es menor al valor máximo que permite solubilizar. La C dice agregar 400 gramos de azúcar en 125 gramos de agua. Como no estoy trabajando con 100, entonces tengo que convertir esos gramos de azúcar sobre 100 gramos a los 125. Tengo que averiguar para 125 cuánto es. Entonces, el valor que me están dando de agua por la solubilidad. Entonces, quito aquí gramos de agua con gramos de agua y ya me quedan gramos de azúcar. Eso me dio 255 gramos. Como yo estoy agregando 400, esa solución va a estar saturada, ¿sí? Ok, veamos este otro. Dice el 830, pronostique si cada uno de los siguientes compuestos iónicos es soluble en agua. Entonces, veamos, el sulfuro de plomo. Los sulfuros, dijimos acá, que son solubles, pero si tienen litio, sodio, potasio y amonio. Por lo tanto, ese nos quedaría insoluble, ¿sí? El yoduro de potasio, todo lo que tenga potasio es soluble, ¿verdad? Entonces, solo con ver el potasio ahí es soluble. Igual el yoduro solo con algunos es insoluble, ¿verdad? Como el plomo, el mercurio y la plata. Ok, sulfuro de sodio. Como tiene sodio, solo con ver el sodio ya es soluble. Luego tenemos óxido de plata, ¿sí? Estos óxidos son insolubles excepto los de los cationes de la columna 1, ¿sí? Entonces, este es insoluble. Y luego tenemos al sulfato de calcio. Los sulfatos son solubles, excepto los que están combinados con con elementos de la columna 2A. Y cabal el calcio es de la columna 2A, entonces es insoluble, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Sí. Ok, entonces acá en el 831 me están dando diferentes compuestos y entonces quieren que haga la ecuación iónica y la ecuación iónica neta si es que contiene algún sólido formado. Entonces lo primero que hice acá fue ver qué es lo que formábamos. El cloruro de potasio más el sulfuro de sodio son puras sustituciones dobles, ¿verdad? Entonces vamos a tener como resultado cloruro de sodio y sulfuro de potasio. Como es sodio y potasio, ambos son solubles, ¿verdad? Por lo tanto, no aplicaría la ecuación iónica. Luego tenemos el sulfuro de plata, que se forma sulfuro de plata. Como es sulfuro y es de plata, es insoluble. Y nitrato de potasio. Ese sí es soluble, ¿verdad? Porque tiene potasio y aparte el nitrato también es soluble con cualquier elemento. Aquí se aplicaría la ecuación iónica. Luego en la C tenemos cloruro de calcio y sulfato de sodio. Entonces formamos cloruro de sodio, que ese es soluble, y sulfato de calcio, que ya habíamos dicho que es insoluble, ¿verdad? Porque está en la columna 2A. Entonces aquí también aplica la ecuación iónica. En la D tenemos cloruro de cobre y fosfato de litio.
Entonces, ¿qué formamos? Cloruro de litio, ese es soluble, ¿verdad? Tiene litio. Y tenemos al fosfato de cobre. Todos los fosfatos son insolubles, excepto los de los alcalinos, ¿verdad? De sodio, de potasio, de litio y de amonio son solubles, pero en este caso sería insoluble. Entonces, también aplicaría la ecuación iónica, ¿sí? Ok, entonces, díganme, vamos a hacer solo una. ¿Cuál quieren hacer? ¿La B, la C o la D? La C, tal vez. ¿La C? Ok, Sí, gracias. Súper, gracias. Entonces, la C tenemos cloruro de calcio, ¿verdad? En estado acuoso. Primero voy a poner la química, la ecuación química. Más sulfato de sodio acuoso. Y entonces, ¿eso que me va a formar? Aquí les dije que lo que hacen es intercambiar de parejas, ¿verdad? Entonces vamos a formar cloruro de sodio más el calcio se va con el sulfato, ¿sí? Están bien las cargas porque el sodio está en la columna 1, entonces tiene valencia más 1. El cloro está en la columna 7, por lo tanto tiene valencia menos 1. Y el calcio está en la columna 2, tiene valencia más 2. Y el sulfato es un radical que tiene valencia menos 2. Entonces esas serían sus fórmulas químicas. Ahora el cloruro dijimos que es acuoso, ¿verdad? Porque tiene sodio. Y este sulfato dijimos que sería sólido, ¿sí? Ahora tengo que balancear. ¿Qué hago para balancear ahí? Solo el tanteo. ¿Qué tengo que hacer? Pues el sodio va a necesitar un 2. Muy bien. Y ahí estamos, ¿verdad? Calcios tengo Sí, uno en cada lado. Gracias. Cloruros tenemos 2, ¿verdad? El sodio ya tenemos 2 también. Y el sulfato solo hay 1. Entonces ahí ya está balanceada. Ok, ahora voy a hacer la iónica. Entonces la iónica dijimos que solo afecta a los que están en medio acuoso. Entonces tendríamos al calcio con valencia más 2. Luego tendríamos 2 cloruros con valencia menos 1. Aquí les dije que no podemos usar subíndices, ¿verdad? Entonces ponemos como coeficiente esos 2 cloruros. Luego ese otro también está en medio acuoso, entonces sería el sodio, 2 sodios con carga más acuoso, más el ion sulfato, ¿sí? Con carga menos 2 y también acuoso. Y eso me va a dar como resultado. Acá el primero también lo tengo en medio acuoso, el cloruro de sodio. Tengo 2 sodios con carga más 1 acuoso, más 2 cloruros con carga menos 1 acuoso, más el sulfato de calcio, que ese sí no lo voy a separar porque está en estado sólido. Sulfato de sodio sólido, ¿sí? Entonces esa sería mi ecuación iónica. ¿Ok? Ahora la iónica neta. La iónica neta, entonces lo que tengo que ver es cuáles voy a anular, ¿verdad? Entonces el calcio no se anula, ¿verdad? Porque está de un lado acuoso y del otro lo tengo sólido. Entonces ese no lo anulo. De ahí anularía los cloros, los 2 cloruros, los 2 sodios también. Y el sulfato tampoco lo puedo anular. Entonces ahí hasta ya anulé todo lo que podría. Y entonces copio lo que quedó. Calcio más 2 acuoso más sulfato acuoso me va a dar como resultado sulfato de calcio sólido, ¿sí? Esa sería mi ecuación iónica neta. Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es quiénes son solubles y quiénes son insolubles, ¿verdad? Pero algo así podría venir en el examen, ver si se formó un sólido y se aplica o no la ecuación iónica neta. Ok,
acá nosotros ya habíamos visto algo de concentraciones en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que vimos porcentaje masa-masa, partes por millón y partes por billón? Entonces, aquí, ¿qué es una concentración? La concentración es la cantidad de soluto que tiene esa disolución en cierta cantidad de disolución, o sea, soluto y solvente. Ojo que aquí no es solvente en cantidad de solvente, es en cantidad de disolución. Entonces, si pusiéramos solvente ahí, lo que estaríamos trabajando realmente es una solubilidad, ¿sí? Aquí es concentración. Entonces, tenemos varias formas de expresar estas concentraciones. En porcentaje, como habíamos visto en el capítulo 1, porcentaje masa-masa. Un ejemplo podría ser porcentaje de grasa corporal. Entonces decíamos, por ejemplo, 18 kilogramos por 100 kilogramos de masa corporal, ¿sí? 18 kilogramos de grasa. La grasa sería el soluto, ¿verdad? Porque es el componente minoritario en 100 kilogramos de masa corporal. Acá es importante que cuando lo calculemos o cuando usemos ese término de porcentaje lo hagamos en la misma dimensional. O sea, si yo digo kilogramo, va a ser por kilogramo de disolución. Si yo digo gramo de soluto, va a ser por 100 gramos de disolución, ¿verdad? Entonces, siempre trabajar la misma dimensional. Luego tendríamos el porcentaje masa-volumen, que va a estar en gramos, por ejemplo, la cantidad de soluto por 100 mililitros, la cantidad de la disolución. Entonces, acá podemos trabajar gramos en 100 mililitros, X gramos del soluto, también podrían ser X kilogramos por 100 litros, ¿sí? Pero lo que más usamos es esta, ¿verdad? Gramo en 100 mililitros. Un ejemplo de esto es un porcentaje de la disolución de la solución salina. Esas soluciones salinas normalmente están al 0.9%. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de la disolución, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, el porcentaje volumen-volumen, que aquí también lo que se usa normalmente es mililitro en 100 mililitros, ¿verdad? X mililitros del soluto en 100 mililitros, o podrían ser X litros del soluto en 100 litros de la disolución, pero el que más se utiliza es este, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el porcentaje de la solución de etanol, ¿verdad? Actualmente usamos mucho etanol al 70% para andar desinfectando todo. Entonces, me dicen etanol al 70%, ¿qué quiere decir eso? Que hay 70 mililitros de etanol en, ese parece 40, ¿verdad? Perdón, vamos a ver, 70. 70 mililitros de etanol en 100 mililitros de disolución, ¿sí? Entonces, podemos encontrar todos esos porcentajes. Sí nos tienen que decir qué tipo de porcentaje es, si es masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. El de masa-masa a veces lo encontramos como P dividido P, que es peso partido peso, ¿verdad? Que es lo mismo. Ok. Voy a borrar esto porque si no me va a tapar ahí los que están a la par. Ok, acá tenemos moles, ¿verdad? También podemos dar la concentración de las disoluciones en moles. Entonces tenemos molaridad, que son moles por litro. Este está denotado por la letra M mayúscula, ¿verdad? Esa es molaridad. Tenemos la molalidad, que esto es moles por kilogramo. Y esta está denotada por la letra M minúscula, ¿sí? Entonces, serían moles del soluto en litro de disolución, ¿verdad? A veces se puede poner moles del soluto en 1000 mililitros de disolución, que sería básicamente lo mismo 1000 mililitros que un litro.
Igual la molaridad, ¿verdad? Moles del soluto por kilogramo de disolución. De ahí tenemos los de unidades pequeñas, que tenemos las partes por millón, que serían miligramos de soluto por litro. Y también las partes por billón, que serían microgramos del soluto por litro de disolución. Y hay algunas otras que usamos frecuente en diagnósticos, que serían los equivalentes, ¿verdad? Estos equivalentes se utilizan mucho en electrolitos. ¿Sí? Esto es para electrolitos. Y tenemos la osmolaridad, ¿sí? Que esta va a estar dada en miliosmoles por kilogramo o por litro, ¿sí? Miliosmoles por kilogramo o por litro. Esa osmolaridad más adelante la vamos a ver. Ok. Veamos, acá yo les puse como información varia de todas esas concentraciones que vimos antes, ¿sí? Para que la tengan ahí, que la puedan consultar. Aquí lo único que quiero que vean es que el porcentaje masa-masa, cuando lo calculamos, va a ser la masa del soluto dividido la masa de la disolución, siempre tienen que estar en la misma dimensional, por 100. La masa de la disolución, solo para este porcentaje, yo puedo sumar la masa del soluto y la masa del solvente, ¿sí? La masa sí es aditiva, el volumen no, ¿sí? El volumen sí me tienen que dar el volumen de la disolución, ¿verdad? No me pueden dar el volumen del soluto y el volumen del solvente y sumarlos, eso estaría incorrecto. Siempre me van a dar el volumen de la disolución, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos ejemplos para ver todas estas concentraciones. Tenemos el porcentaje masa-masa, me están pidiendo el cloruro de sodio. Si yo agrego 2 gramos de cloruro de sodio en 56 gramos de agua. Entonces, si se dan cuenta acá, yo tengo los gramos del soluto y los gramos del solvente. Pero la fórmula de porcentaje masa-masa es gramos de soluto dividido los gramos de la disolución. Y la disolución es la suma del solvente y el soluto. Entonces ahí es importante sumar ambos, ¿verdad? Si no, voy a dar un dato erróneo. Entonces sería 2 dividido 58 por 100 y eso me dio 3.45%. Si a mí me dan ese 3.45%, eso me puede servir de factor de conversión. Y entonces yo puedo decir 3.45 gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de la disolución, ¿verdad? Eso es una concentración, me sirve como un factor de conversión o como una parte de conversión cuando estemos viendo estequiometría. Luego el 8.5, me están pidiendo el porcentaje volumen-volumen del bromo en 250 mililitros de disolución, ¿verdad? Ahí ya me están diciendo que es disolución. Entonces ahí sí solo tengo que dividir los mililitros, en este caso del soluto, dividido el volumen de la disolución. Ambos tienen que estar en la misma dimensional por 100. Y esto me da 4.8%. ¿Qué quiere decir? Que tengo 4.8 mililitros de bromo por cada 100 mililitros de disolución, ¿sí? Ok, veamos este otro, porcentaje masa-volumen del hidróxido de sodio. Entonces tengo 12 gramos de hidróxido de sodio y dice que es en agua y que son 220 mililitros de, ya lo taché ahí, 220 mililitros de disolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo dividirlo. Acá, como les digo, normalmente trabajamos gramos por mililitro. Entonces, los gramos divididos los mililitros por 100 y eso me da 5.45. Entonces, ¿a qué es equivalente ese 5.45? A 5.45. En este caso, como me dirían que es masa volumen, gramos del soluto, que en este caso es hidróxido de sodio, por cada 100 mililitros de disolución. En la 8.7 me están pidiendo la molaridad, ¿verdad? Molitro.
me están diciendo que son 75 gramos de nitrato de potasio en 0.35 litros de disolución. Entonces, yo para poder calcular la molaridad necesito moles de soluto dividido litros de disolución, ¿verdad? Entonces, me están dando esto en gramos, lo tengo que pasar a moles. ¿Cómo lo paso a moles? Con la masa molar, ¿verdad? Esta es la masa molar del nitrato de potasio. Entonces, en los 75 gramos por, yo sé que un mol de nitrato de potasio pesa 101 gramos de nitrato de potasio. ¿Ese cómo lo saqué? Es la masa molar, ¿verdad? La masa molar del potasio, del nitrógeno y de los 3 oxígenos. Se va este con este y ya me queda en moles. Entonces, ahora ya puedo aplicar esta fórmula. Ya tengo moles y también tengo los litros de disolución acá. Entonces aplico la fórmula y eso me da 2.12 molar, ¿verdad? El 8.8 dice los gramos de cloruro de potasio en 225 gramos de una disolución que está al 8% masa a masa. Entonces, como les decía, esto me sirve de un factor de conversión. Yo puedo decir que hay 8 gramos de cloruro de potasio en 100 gramos de disolución o al revés, ¿verdad? Entonces, este es mi factor de conversión. ¿De qué va a depender? De qué es lo que me estén pidiendo y qué me están dando. Aquí me están dando los gramos de disolución. Entonces, parto de ese dato. Y luego, ¿qué factor de conversión voy a usar? Voy a usar el que me permita eliminar estos gramos de disolución, ¿verdad? Y poder obtener los gramos de cloruro de potasio, que es lo que me están pidiendo. Y entonces, al operar esto, me da 18 gramos de cloruro de potasio. Ok. Miren dice los mililitros de disolución de ácido clorhídrico 6 molar. Sí se utilizaron 10.4 gramos de ácido clorhídrico para prepararlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Puedo sacar mis factores de conversión, ¿verdad? Con este 6 molar, eso los puse acá. 6 moles es a 1 litro o 1 litro es a 6 moles, que sería lo mismo que 6 moles a 1000 mililitros, ¿verdad? O 1000 mililitros a 6 moles. Entonces, estos son los factores de conversión a partir de ese 6 molar. Y luego, entonces, parto del dato que me están dando. En este caso, me están pidiendo mililitros, ¿verdad? De ácido. La molaridad está en moles, ¿verdad? Y entonces esto me lo están dando en gramos. ¿Qué tengo que hacer de primero? Pasar eso a gramos para poder usar este factor de conversión. Entonces paso esos gramos a moles con la masa molar del ácido clorhídrico, que es 36.45. Estos gramos se van con estos gramos y ya me quedan moles de ácido clorhídrico. Y luego con esos moles yo ya puedo usar mi factor de conversión. Voy a pasar de mol a mililitro, anulo estos moles y ya me queda en mililitros, ¿sí? Que sería la respuesta que me estaban pidiendo. ¿Ninguna duda hasta el momento? No, y sí está bien. Ok, gracias. La osmolaridad, ¿qué es? Miren, esto lo van a ver otra vez en fisio, ¿sí? En fisiología, en segundo año. Entonces dice concentración que depende del número de partículas disueltas en una disolución. Y entonces, ¿cómo lo calculamos? La osmolaridad va a ser igual a la molaridad por el número de partículas disueltas, ¿sí? ¿Esto de qué depende? Si es un electrolito, si es un no electrolito. Entonces, y tenemos que calcular la molaridad de esa sustancia que está disuelta. Entonces, la osmolaridad depende de las partículas disueltas y trabajamos con molaridad. La osmolaridad plasmática dice que esta se calcula por las concentraciones de los 3 solutos en mayor proporción en el plasma, que va a ser el sodio,
como electrolito, la glucosa y urea, que son componentes orgánicos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Se calcula con esta fórmula. La osmolaridad plasmática va a ser igual a 2 veces la concentración del ion sodio. ¿Por qué 2 veces? Porque acordémonos que el sodio siempre va a tener su contraparte que va a ser el cloruro, ¿sí? Son electrolitos fuertes que van a estar siempre acompañados de su parte negativa, pero de la misma concentración. Por eso se pone 2 veces la concentración del sodio. Más la glucosa. Si se dan cuenta ahí, la glucosa no está multiplicado ni nada. ¿Por qué? Porque cuando ponemos glucosa en una disolución acuosa, esta se va a disolver como molécula, ¿verdad? Entonces no vamos a tener iones, 2 iones o 3 iones, ¿verdad? Sino que vamos a tener la glucosa como molécula acuosa. Entonces por eso no se multiplica por el número de partículas disueltas. Digamos, su número de partículas disueltas es 1, ¿verdad? Que solo vamos a tener una glucosa. En cambio aquí sí son 2 partículas, este y este. Y luego la urea. La urea también es una molécula orgánica. Entonces en estado sólido y cuando pasa a estado acuoso es la misma urea, ¿verdad? Solo que en estado acuoso. Por eso no se multiplica tampoco por nada. Entonces lo normal de una osmolaridad plasmática debería de ser de 290 más menos 10 miliosmoles, ¿sí? Normalmente se trabaja con miliosmoles por litro. Las concentraciones acá, si yo uso esta fórmula, tienen que estar todas en esta misma dimensional, miliosmol por litro, ¿sí? Todas tienen que estar por esa misma dimensional. Si no, a veces se utiliza esta otra fórmula que dice que son 2 veces la concentración del sodio, y la concentración del sodio está en miliequivalentes por litro. ¿Por qué está así? Porque es un electrolito, ¿sí? Entonces, 2 veces la concentración del cloruro de sodio más la concentración de la glucosa, que normalmente no trabajamos mucho milimol por litro. O sea, si ustedes ven un resultado de su paciente o si ustedes se hacen un laboratorio, normalmente me lo van a dar en miligramos por decilitro. Todas estas concentraciones de componentes, como la glucosa. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un 18. Y muchas veces llegan a segundo y pues usan la fórmula, ¿verdad? Pero no saben por qué se usa ese 18. Esto va de la mano de la masa molar de la glucosa. La masa molar de la glucosa es 180 gramos mol. Realmente lo que hacemos con ese 18 ahí es convertir esa dimensional de miligramos por decilitro a milimol por litro, ¿sí? ¿Y por qué quedó 18? Porque las concentraciones, miren, están en miligramos y por decilitro. Entonces, cuando ustedes lo convierten a estas dimensionales específicas, entonces les va a dar 18. Por eso se usa ese 18. Y de ahí dice el boom, que es el nitrógeno de urea, ¿sí? El nitrógeno de urea, la urea tiene 2 nitrógenos, ¿sí? Y entonces el nitrógeno, acuérdense que cada uno pesa 14. Por lo tanto, los 2 nitrógenos pesarían 28. Este es el 2.8. Acá estamos convirtiendo estos miligramos por decilitro a milimol por litro, ¿sí? Y por eso usamos ese 2.8. Entonces, solo para que lo sepan, yo en la hoja de trabajo les puse un ejercicio de esto con datos de unos laboratorios que tengo por acá en la casa. Entonces, es necesario que esto lo sepan muy bien en fisio, ¿verdad? Ahí lo van a usar. Algunas veces, pues, hay calculadoras, ¿verdad? Donde ya me dan, aquí les puse un link que ustedes se pueden meter si quieren. Y entonces pueden calcular la osmolaridad plasmática. Solo meten los datos en las dimensionales que les piden ahí y pues ya se los calcula solo,
¿verdad? Entonces, para la hoja de trabajo, háganlo manual y luego pueden comprobar su respuesta con esta calculadora, porfa. Ejemplos de osmolaridad. Dice, ¿cuál es la osmolaridad de una solución fisiológica de cloruro de sodio al 0.9%? Entonces dice, como es un electrolito, se va a disociar en sodio y en cloruro. Por lo tanto, las partículas disueltas serían 2, ¿verdad? Y al pasar esta concentración de 0.9% a molaridad, me da 0.15 molar. Entonces yo multiplico la molaridad por el número de partículas y eso me da la osmolaridad, ¿sí? Acá necesito que lo hagan ustedes solitos, pasen ese 0.9% a molaridad, ¿sí? Les tiene que dar estos 0.15. Es un buen ejercicio que hagan, por favor, compruébenlo. Y luego tenemos este otro, dice un paciente recibe una solución de glucosa 5.4% peso volumen. ¿Qué osmolaridad tiene la solución respecto del plasma? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Me están dando la concentración en peso volumen y lo tengo que pasar a mol litro, ¿verdad? Porque yo lo que necesito es molaridad. Aparte, como la glucosa no se disocia en varias partículas, la molaridad que me dé por 1, eso va a ser mi osmolaridad. Entonces, ese 5.4% a que es igual a 5.4 gramos de glucosa en 100 mililitros de solución, ¿sí? Luego estos gramos los puedo pasar a moles, ¿verdad? Con la masa de la glucosa. Y entonces se va gramo de glucosa con gramo de glucosa. Ya me quedan moles, pero yo necesito mol litro y lo tengo mol mililitro. Y entonces paso estos mililitros a litros, ¿sí? Y entonces ya me quedan molitros, 0.3 molar por una partícula. Eso es igual a 0.3 osmol. Estos osmoles normalmente lo que se utiliza más es miliosmoles, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que un osmol tiene miliosmoles y entonces lo paso a miliosmoles. Esto es 300. Como vimos anteriormente, la osmolaridad plasmática normal es 290 más menos 10 miliosmoles. Por lo tanto, esta disolución es isotónica porque tiene la misma concentración que el plasma. Igual esta, miren, esta si la pasamos a miliosmoles son 300 miliosmoles. Entonces es isotónica porque tiene la misma concentración que el plasma. Y entonces estos datos, no sé si se acuerdan, el cloruro de sodio, la disolución de cloruro de sodio vía intravenosa justo tenía este valor, ¿sí? De concentración 0.9%. ¿Por qué? Porque a esa concentración tiene la misma concentración que el plasma o la misma osmolaridad que el plasma. Y se acuerdan que los que tenían dextrosa era el 5% de dextrosa. Es por esto mismo, ¿sí? A esa concentración de dextrosa tiene la misma concentración que el plasma, la misma osmolaridad. Por lo tanto, son soluciones isotónicas. La dilución de las disoluciones. Acá yo sí tengo una solución concentrada. Por ejemplo, si ustedes están haciendo fresco y entonces agregaron azúcar y cuando prueban está muy dulce, ¿verdad? Tiene una alta concentración de azúcar. Y entonces, ¿qué hago? Le agrego más solvente, le agrego más agua para poder diluir ese azúcar y que tenga una nueva concentración ya agradable para el paladar. Entonces, lo mismo es acá, las disoluciones. Nosotros podemos decir que si yo agrego, por ejemplo, más solvente, la concentración disminuye. La nueva concentración disminuye, por lo tanto decimos que son inversamente proporcionales. Y entonces la formulita que usamos para ver las condiciones 2 de una disolución es esta que tenemos acá.
que dice que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Y nosotros podemos tener ahí 3 variables que nos den y despejar una, ¿verdad? Cualquiera. Entonces veamos este ejemplo. Dice que añadimos 1 litro de agua a esta solución de lejía al 0.3 molar. Y entonces, ¿cuánto tenía? Volumen inicial 1 litro, ¿verdad? Concentración inicial 0.3 molar. Y luego yo agrego 1 litro más. Entonces, a mi volumen 2 ahora va a ser 2 litros. Si vemos acá, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la concentración en este punto 2? Entonces despejo la concentración y me queda concentración 1 por el volumen 1 partido del volumen 2. Aquí se van los volúmenes y ya me quedan la concentración. El volumen, ojo, que tiene que estar en la misma dimensional para que se anulen. Y entonces eso me da 0.15 molar, ¿verdad? La nueva concentración acá es 0.15 molar y aquí teníamos 0.3 molar, ¿sí? Entonces, como vemos, al agregar más solvente, la concentración va a disminuir. Aquí tenemos unos ejercicios de eso. Dice, ¿cuál es el volumen 2 en mililitros? Si tenemos una solución de 25 mililitros de cloruro de potasio al 15% masa volumen y se diluyen a una concentración de 3% masa volumen. Entonces aquí me están preguntando cuál es el volumen nuevo, ¿verdad? De esa disolución. Entonces yo lo puedo calcular. El volumen nuevo es igual a la concentración 1 por el volumen 1 dividido la concentración 2. Acá no importa cuál sea la dimensional de la concentración, siempre que sea la misma. En este caso era 15% y 3%, por lo tanto ahí puedo anular esos porcentajes. Y ya me quedan mililitros. Como vemos, el volumen nuevo va a ser 125 mililitros. De ahí otra pregunta que dicen es ¿cuánto se agregó del solvente? ¿Cómo lo podemos determinar? Con esta fórmula, el volumen 2 menos el volumen 1. Eso me da 100 mililitros, o sea, agregamos 100 mililitros para que la concentración disminuyera al 3%. El 8.11 dice cuál es la molaridad de la concentración del nitrato de sodio. Si la concentración 1 era 10 molar, el volumen 1 inicial era 75 mililitros y el volumen 2 era 600 mililitros. Entonces, ¿qué estamos buscando? La concentración 2. Y entonces ahí anulamos los volúmenes y ya me queda la molaridad. La molaridad fue de 1.25 molar. Bajó de 10 a 1.25. ¿Por qué bajó tanto? Porque también agregamos bastante solvente, de 75 a 600. Si yo les pregunto acá cuánto se agregó de solvente, entonces sería la resta de estos dos, que serían 525 mililitros lo que se agregó de solvente. Si alguien va teniendo dudas, me habla, ¿sí? Ok, bueno, ¿para qué nos sirven todas estas disoluciones o concentraciones? Nos pueden servir también para cálculos de reacciones. Miren, este cuadrito es de su libro. Si ustedes manejan este cuadrito bien, no van a tener ningún problema en estequiometría, ¿verdad? Aquí están unidos los 3 capítulos que vimos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, ¿verdad? Este es el 6, este es el capítulo 7 y este es el 8. Cuando nosotros trabajamos reacciones, si yo quiero gramos de un compuesto A, bueno, si a mí me dan, por ejemplo, los gramos de un compuesto A y quiero llegar a gramos del compuesto B, dijimos que si tenemos gramos lo pasamos a moles con la masa molar y teniendo moles, entonces yo ya puedo sacar factor mol-mol. Voy a tener moles de B y entonces ya puedo pasarlo otra vez con la masa molar a gramos, ¿verdad? Entonces, esa es como una guía de qué es lo que tengo que hacer, qué me están dando y qué tengo que hacer. Del capítulo 7 decíamos que, por ejemplo, si me dan en la parte de los reactivos, me dan el volumen de un gas, yo podía utilizar ya sea ley de los gases o el volumen molar.
en condiciones STP. Ahí me faltó la T. STP, para pasarlo a moles, ¿verdad? De volumen a mol. Y luego ya mi factor mol-mol, y entonces ya tengo moles de B. Y si fuera otro gas lo que estoy buscando, otra vez ley del gas ideal o volumen molar para buscar el volumen del otro compuesto. Y en este capítulo, cuando tenemos soluciones acuosas, ¿sí? Normalmente me van a dar el volumen, me van a dar la concentración, la necesitamos en molaridad, ¿verdad? Si me dieran la concentración en otro valor, tengo que sacar molaridad. Entonces, con la molaridad y el volumen yo ya puedo sacar moles. Y con esos moles ya puedo hacer otra vez factor mol-mol. Y va a depender de qué me estén pidiendo, ¿verdad? Si me están pidiendo de otra solución acuosa, me están pidiendo, por ejemplo, el volumen, me tienen que dar la molaridad, ¿verdad? Y si me piden la molaridad, me tienen que dar el volumen. Entonces va a depender de qué me estén dando o qué es lo que esté buscando, por dónde me voy a ir. Entonces aquí vamos a hacer unos ejercicios y así vemos por dónde nos fuimos en ese gráfico. La 8.12 dice que el zinc sólido reacciona con el ácido clorhídrico en estado acuoso para formar cloruro de zinc acuoso y el hidrógeno en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me están dando acá en este problema? Me están pidiendo los gramos de zinc y me están dando el volumen y la concentración del ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando esto de acá. Me están dando volumen y me están dando molaridad. ¿Y hasta dónde me tengo que ir? Me están pidiendo gramos, o sea, tengo que llegar a este, ¿sí? Esa es la ruta que tengo que seguir. Entonces, ¿qué hago? Con la concentración, dijimos, y el volumen, nosotros podemos calcular los moles del reactivo, ¿sí? Entonces, en este caso, con este volumen del reactivo y con la concentración que es esta, ¿verdad? Me están diciendo que es 0.2 molar, esto es 0.2 moles por litro, ¿verdad? Los litros los puedo convertir directamente en 1000 mililitros y así se va mililitro con mililitro. Ya me quedaron moles. Y luego, ¿qué decía el diagrama? Factor mol-mol. Entonces ya puedo pasar de moles de ácido clorhídrico a moles de lo que me están pidiendo, que en este caso es zinc. Entonces mol se va con mol y ya me quedan moles de zinc, pero me estaban pidiendo gramos. Entonces el grafiquito en que me decía la masa molar, ¿verdad? Entonces la masa molar, yo sé que un mol de zinc es equivalente a 65.38 gramos. Mol se va con mol y entonces ya me quedan gramos de zinc, que era lo que me estaban pidiendo. Miren este 8.13. Tenemos la reacción del sulfato de sodio más cloruro de bario. Y eso me da como resultado sulfato de bario y cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que me están dando? Miren, me están dando la concentración de esta solución acuosa y el volumen, ¿verdad? Con eso yo puedo sacar moles. Con los moles yo ya puedo hacer mi factor mol-mol. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el volumen que se utilizó de sulfato de sodio para reaccionar si tiene esta concentración, ¿sí? Entonces me están dando la concentración. Entonces, según el grafiquito, ahora ¿qué me están dando? Vamos a poner de color morado. Me están dando esto, ¿verdad? El morado no se ve, pero me están dando estos datos del reactivo y me tengo que ir al volumen, ¿sí? Tengo que seguir esa ruta morada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar los moles del reactivo, ¿verdad? De lo que me están dando. Entonces, el volumen, que es 0.0268 litros, lo relaciono con la molaridad, que yo sé que es 0.216 mol por litro. Acá entonces ya se va litro con litro y ya me quedan moles. Y luego ya puedo hacer mi factor mol-mol.
¿sí? Y entonces digo, por un mol de cloruro de bario, reacciona un mol de sulfato de sodio. Se va cloruro de bario con cloruro de bario y ya me queda sulfato de sodio. Y entonces, como lo que me están pidiendo es volumen y me están dando la concentración, yo sé que esa concentración es igual a 0.33 mol por litro. Entonces, los moles los pongo abajo para anularlo con este mol y ya me queda arriba litros, ¿verdad? Entonces, la respuesta ya la doy en litros. Miremos este 8.64. Tenemos al carbonato de calcio que reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de calcio, agua y CO2. Entonces, en el inciso A me están pidiendo los mililitros de ácido clorhídrico que tiene una concentración 0.2 molar que reaccionan con 8.25 gramos de carbonato de calcio. Entonces, ahí, ¿qué me están pidiendo? El volumen de la solución acuosa del ácido clorhídrico. ¿Y qué me están dando? Los gramos del otro reactivo, del carbonato de calcio. Entonces, parto de estos gramos de carbonato de calcio. Como está en gramos, entonces ahora en la gráfica, ¿en dónde estamos empezando? Estamos empezando acá, ¿verdad? Estamos empezando acá, en gramos del reactivo A. ¿Y a dónde quiero ir? Al volumen del ácido, ¿sí? Tengo que llegar acá. Entonces, esa es la ruta que tengo que seguir. Entonces, veamos aquí qué hicieron. Los 8.25 gramos los pasamos a moles. ¿Con qué? Con la masa molar. Esta se va con esto, que esos 100 gramos, no se me confundan que no es una conversión, sino que es la masa molar del carbonato de calcio. Eso pesa 100 gramos. Entonces, 100 gramos va a ser a un mol y entonces luego ya puedo hacer mi factor mol-mol, ¿sí? Factor mol-mol. Entonces, mol se va con mol de carbonato de calcio, ya me quedan los moles de ácido clorhídrico y lo que me están pidiendo es el volumen en mililitros. Con la concentración yo lo puedo pasar de moles a litros, se va mol con mol, ya me quedan en litros y entonces esos litros, como me lo están pidiendo en mililitros, los paso a mililitros con la conversión normal, ¿verdad? Que un litro es 1000 mililitros. Y eso me da como resultado 8.25 mililitros de ácido, ¿sí? Ok, veamos el otro. En el otro me dicen moles de CO2 que se forman a partir de 15 mililitros de ácido clorhídrico 3 molar, ¿sí? Entonces, ahí que me están dando, me voy aquí a la grafiquita, me están dando otra vez esto. Ahí. Me están dando esto, ¿verdad? Me están dando el volumen y la molaridad del reactivo y que me están pidiendo los moles de un gas, ¿sí? Entonces me tengo que ir como por acá, ¿verdad? Hasta aquí. Eso es lo que me están pidiendo, los moles del gas. Entonces ahí me quedaría. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con la concentración y el volumen de la disolución yo puedo sacar los moles, entonces los mililitros se van con los mililitros porque me están diciendo que es 3 molar, entonces son 3 moles en 1000 mililitros. Luego tengo, ya lo tengo en moles, entonces hago mi factor mol-mol, ¿verdad? Que es este de acá, factor mol-mol. Y entonces ya paso de moles de ácido a moles de dióxido de carbono. Entonces se va moles con moles del ácido clorhídrico, ya me quedan moles del dióxido de carbono, que eso era lo que me pedían originalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me hubieran pedido el volumen? O me tienen que decir que está a condiciones STP o me tienen que dar mis condiciones, ¿verdad? Para usar la ley del gas ideal. Entonces, después de este valor, si fuera en condiciones STP, entonces yo agarraría el 0.0225 mol de CO2 por, yo sé que un
mol de CO2 en condiciones STP es igual a 22.4 litros, ¿verdad? Y entonces ahí ya me quedaría en litros, si me estuvieran pidiendo eso en litros. Y si no me dicen que es en condiciones STP, entonces me tendrían que dar la temperatura, la presión, y entonces yo lo que voy a despejar, PV es igual a nRT, tengo la temperatura, tengo la presión, tengo el número de moles que ya lo saqué aquí, ¿verdad? Tengo la R porque es una constante que tengo por ahí en mis tablas, y entonces lo único que faltaría despejar acá es el volumen. El volumen es igual a nRT partido B, ¿verdad? Entonces sustituyo todo y entonces ya me da el volumen obtenido en esas condiciones, ¿verdad? O sea, acá nos quedamos aquí en esta parte, pero podríamos requerir llegar a estos, ¿verdad? A volumen. ¿Y con qué? Ya sea con la ley de los gases ideales o con el volumen molar a condiciones STP. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Ok. Bueno, las propiedades de las disoluciones. Acá lo que nos dice es que las disoluciones, podemos encontrar tres tipos diferentes de disoluciones que van a tener ciertas propiedades y ciertas características entre ellas. Las tres que vamos a comparar son las disoluciones, los coloides y las suspensiones, ¿sí? Entonces veamos qué hay en común y qué hay de diferente entre esas tres cosas. Por ejemplo, las disoluciones ya habíamos dicho que son homogéneas, ¿sí? Las partículas en las disoluciones van a pasar a través de membranas porque va a estar disuelto, y también va a pasar a través de filtros. Los coloides. Los coloides van a ser soluciones homogéneas, igual que las disoluciones, pero el tamaño de partícula o el tamaño de las moléculas son grandes. Entonces, una membrana semipermeable sí puede separar coloides, ¿verdad? Pero un papel filtro no. Algunos coloides que encontramos ejemplos, aquí el que más me interesa es el plasma, ¿sí? Que sepan que el plasma es un coloide. Por ejemplo, en el cuerpo, ¿qué pasa? Nosotros cuando nos alimentamos y tenemos por ahí proteínas, esas proteínas son moléculas grandes. Nuestra membrana o recubrimiento intestinal no permite que pase una proteína como tal. Entonces, ¿qué hace nuestro aparato digestivo? Lo que hace es como separar esa molécula grande en componentes más pequeños, que serían los aminoácidos. Esos aminoácidos ya van a tener cargas positivas y negativas que los van a hacer solubles, van a ser disueltos, ¿verdad? En ese medio acuoso. Y entonces ya esos ya pueden pasar al sistema circulatorio. Entonces, las coloides sí se pueden separar por medio de membranas semipermeables y son sustancias, son disoluciones homogéneas. No son disoluciones, sino que son mezclas homogéneas, ¿sí? No podemos ver la diferencia de los componentes, son homogéneas. Ok, las suspensiones. Las suspensiones tienen de diferente con las disoluciones, y las coloides, que son mezclas heterogéneas. Esas sí se pueden separar en sus dos componentes o tres componentes o los componentes que la conformen, ¿verdad? Que conformen esa mezcla. Estas sí se pueden separar tanto por filtros como por membranas, ¿verdad? Entonces, esta parte lo necesito que la sepan para su parte teórica en el examen. Acá tenemos ejemplos, los medicamentos, ¿verdad? Cuando nosotros preparamos un antibiótico que se reconstituye con agua, entonces, o se restituye con agua, entonces, esa es una suspensión, ¿verdad? No es como del todo soluble el principio activo, y entonces va a quedar como una suspensión que se va al fondo del recipiente después de cierto tiempo.
Otro ejemplo son los tratamientos de aguas. Cuando se agregan soluciones para tratar el agua, todas esas soluciones o pues los componentes que tiene el agua que son contaminantes se vuelven moléculas muy grandes que se van al fondo y precipitan. Entonces podemos ver ahí la separación entre el agua purificada y todos los componentes que se le quitaron, ¿verdad? En el fondo del tanque donde se hace el tratamiento. Acá en la tabla 8.13 lo que tienen son las diferentes formas, ¿verdad? En las que está, por ejemplo, el tipo de partícula. Es como una comparación entre los diferentes tipos de mezcla que tenemos ahí. Disolución, coloide y suspensión. En cuanto al tipo de partícula, las disoluciones son partículas pequeñas. En la coloide es molécula grande. En la suspensión van a ser partículas más grandes. En cuanto a si se asientan o no, para disolución y coloide no se van a asentar, solo en la suspensión. Y la separación, disolución, no se puede separar por ninguna de las formas, ¿verdad? Ni membrana ni filtro. El coloide solo por membrana y la suspensión por ambos. Ok, una de las propiedades que se les llaman propiedades coligativas de las sustancias son el punto de congelación y el punto de ebullición. Estos dos, ¿por qué se le llama así? Porque dependen mucho de las partículas disueltas. Si una sustancia no tiene partículas disueltas, pues va a ebullir y se va a congelar a la temperatura que debería de ser. Pero si tiene agregada alguna sal, entonces esas propiedades van a cambiar y entonces lo podemos ver en la parte de abajo en esta tablita. Si yo agrego una sustancia que no es un electrolito fuerte y no se disocia, por ejemplo, como el etilenglicol, que es un no electrolito porque es una sustancia orgánica, entonces la partícula que va a estar disuelta en el agua va a ser una, ¿verdad? Solo el etilenglicol como molécula. Y entonces el punto de congelación y el punto de ebullición van a variar, como vemos ahí, sí varían un poco. Ay, no me fijé que está en marcador. Varían un poco, pero no tanto, digamos. Conforme va aumentando la cantidad de partículas disueltas, así va variando el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de congelación, que es el mismo de fusión, ¿verdad? El punto de congelación va a disminuir y el punto de ebullición va a aumentar, ¿verdad? Le va a costar más, si tiene partículas disueltas, le va a costar más igualar la presión de vapor. Y en el punto de congelación, como es un como contaminante, entonces va a disminuir. Y por eso es que vemos a esta persona, ¿verdad? En los países donde cae nieve, utilizan mucho la sal para poder disminuir ese punto de congelación y que entonces aguante más tiempo sin congelarse las aceras. Otra propiedad de las disoluciones es la presión osmótica. Acá la presión osmótica pues impide que fluya más agua hacia una disolución más concentrada. Esa sería como que la definición de presión osmótica. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si yo tengo dos compartimientos y entonces tengo acá una separación por medio de una membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí tengo una concentración 1 y aquí tengo una concentración 2. Si la concentración 1 es mayor, o sea, si yo tengo ahí concentración mayor de soluto que en la concentración 2, el solvente que está aquí menos concentrado, lo que va a tratar de hacer es fluir para acá, ¿verdad? A donde hay más concentración de soluto, porque lo que busca es que haya un equilibrio entre las dos concentraciones. Lo que se busca es que la concentración 2 sea igual a la concentración 1. Y entonces el agua, en este caso, el solvente, como aquí tiene una concentración casi que de 0, ¿verdad? Porque es agua pura. Y aquí tiene una concentración mayor, porque si hay soluto ahí, entonces el agua va a fluir hacia esa dirección, ¿verdad?
para tratar de hacer esto, de igualar las concentraciones. La presión o la ósmosis inversa, ¿qué es lo que pasa? Con la ósmosis inversa lo que se hace es aplicar aquí una presión y entonces se hace fluir el solvente que está en esta disolución, que es una concentración 1 que está mayor, a donde hay una concentración 2 que está menor. Eso no pasa naturalmente, o sea, lo natural es esto. La ósmosis es esta, que busca el equilibrio entre las concentraciones. La ósmosis inversa necesita esto artificialmente, digamos, aplicar una presión para que se pueda dar eso. Y este es un método, por ejemplo, para purificación de agua. Es costoso porque aplicar esas presiones para poder desarrollar ese movimiento del solvente requiere mucha energía, ¿verdad? Entonces es un proceso costoso que a veces aquí en nuestros países no aplican, pero en otros países sí utilizan esto para purificar agua, ¿verdad? ¿Y por qué nos interesa esto de la presión osmótica? Porque es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros inyectamos algunas soluciones vía intravenosa. Si se dieron cuenta, dijimos que el cloruro de sodio 0.9% y, y dextrosa al 5%, calculamos ahí y son soluciones isotónicas porque tienen la misma concentración o la misma osmolaridad que el plasma sanguíneo. Entonces, cuando yo tengo la misma concentración de la disolución que estoy inyectando con la solución, por ejemplo, de nuestros eritrocitos, entonces decimos que es una solución isotónica, tienen la misma concentración. Va a haber un equilibrio entre el solvente que entra y que sale, ¿verdad? Porque las concentraciones acá y acá, la concentración o la osmolaridad, vamos a poner acá la osmolaridad, son iguales. Pero ¿qué pasa si yo inyecto, por ejemplo, una solución hipertónica? Hipertónica quiere decir que tiene una mayor concentración. Entonces yo voy a tener una concentración mayor afuera, ¿sí? O una osmolaridad mayor afuera y adentro voy a tener una osmolaridad menor, ¿sí? Como tengo mayor concentración afuera, ¿qué es lo que hace el eritrocito? Saca agua, ¿verdad? Saca líquido para tratar de igualar esas osmolaridades, para poder tratar de diluir lo que está afuera. Y entonces al perder agua se deshidrata y puede llegar a este punto que es la crenación, ¿verdad? Se deshidrata. Si es hipotónica la solución, entonces ¿qué ocurre? La concentración adentro, la osmolaridad va a ser mayor y la osmolaridad afuera va a ser menor. Entonces, ¿qué ocurre? Como afuera hay menor concentración, le da agua al eritrocito para diluirlo. Y entonces puede agregarle y agregarle agua hasta que llega a un punto en que se revientan. Eso se llama hemólisis, ¿sí? Entonces, esto porfa lo tienen que saber. Necesito que lean diálisis, ¿verdad? ¿Cómo es que ocurre el proceso de diálisis? ¿Por qué se da? Eso está en la página 331 y 332. Eso también se los voy a preguntar en la parte teórica. Y entonces ahí terminamos nuestro capítulo 8, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Yo sí, solo que con lo de la osmolaridad que nos explicó 2 ejemplos, me perdí un poco. Si Yo quieres, también si hice. tienes tiempo, te puedes quedar y ahorita les explico otra vez. Por favor, si los demás no tienen dudas, se pueden ir. Lo que les iba a comentar es que me pueden escribir con dudas del capítulo 8 porque esa hoja de trabajo la tienen que subir el día del examen, que todavía no sé si va a ser martes o lunes. Entonces me pueden escribir si es lunes hasta sábado. El sábado todavía les contesto, el domingo si no les voy a contestar. Y si es el lunes, y si es el martes que diga, entonces me pueden escribir todavía el lunes, pero el domingo no me escriban porque no les voy a contestar y si me escriben se me puede perder el mensaje, entonces prefiero que lo hagan el lunes. ¿Sí, Marce?
Yo iba a preguntar si esta vez podíamos hacer lo mismo de la vez pasada con la hoja de dudas del documento compartido. Ah, sí, pueden escribirlo ahí. Yo con mucho gusto lo reviso el viernes y el sábado y ahí les voy contestando. Lo único es que sí traten de ver lo que ya preguntaron, porque la vez pasada me pasó de que me preguntaban lo mismo que ya estaba, que ya había contestado. Entonces, vean si su pregunta no está dentro del documento ya. Y tal vez borramos lo anterior, ¿verdad? Para que no se nos confunda con lo de los otros parciales, porfa. Sí, yo lo borro lo demás y ahorita vuelvo a mandar el link para que todos lo tengan a la mano. Gracias, Marce. ¿Alguien más tenía dudas? ¿O me Yo querían hice, Sí, bueno, dime. tres cositas. Nos toca que hacer, buscar el calor de combustión o el calor de la reacción en este examen, ¿no? Calor de la reacción, así Ajá, como en el laboratorio, dices tú. ajá, ajá. Fíjate que no, lo que les vamos a dar son, por ejemplo, em, la entalpía de los reactivos y de los productos y lo que tienen que hacer es restarlo. Ah, bueno, ustedes nos harían favor de darnos la entalpía. Esa era mi... Ajá, nosotros les damos la Ah, entalpía, no la tienen que buscar así como en el laboratorio que tuvieron que calcular el calor de la reacción, ¿verdad? Porque ahí es ujú. más trabajo porque tienen que sacar calor y luego dividirlo dentro de los moles y todo eso. Entonces, les tendríamos que dar datos de un calorímetro o algo así. Entonces, eso no se preocupen. O sea, lo que tienen que saber es que la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿verdad? Entonces, es una resta. Ok. La otra es que si era posible que nos habilitara la revisión de los cortos. Ah, sí. Yo espero hoy, si no mañana se los habilito o ahorita en un ratito. Ok. Y el otro era si me ayudaba a resolver un ejercicio y si me permitía quedarme ahorita con la resolución de la duda de Michelle, de Andrea. Sí, los que Entonces, se quieran quedar, se quedan. va. ¿Y este ejercicio se lo mando en el documento compartido o podríamos hacerlo ahorita? Es que sí tengo una duda bien específica de ese ejercicio. Va, si quieres, veamos porque dentro de un rato tengo clase. Entonces, Va. veamos si da Gracias. tiempo y si no, lo pones en el documento. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. Osmolaridad, me habían preguntado, ¿verdad? Sí, que nos dio de ejemplo dos ejemplos. Ahorita lo voy a poner. Esto de acá. Este, ¿verdad? Sí, eso. Ah, ok, entonces, ¿cómo calculas tú una osmolaridad? Lo que tienes que calcular primero es la molaridad, ¿sí? Entonces, yo qué hice, como me estaban dando este valor 0.9%, lo tuve que pasar a molaridad. ¿Cómo lo pasé a molaridad? 0.9% a que es igual a 0.9. Como me están diciendo que es, vamos a ver. Pues tiene que ser porcentaje masa volumen, ¿verdad? Entonces serían 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de la disolución, ¿sí? Entonces, y molaridad, que es igual, es a mol partido litro, ¿verdad? Entonces, mol dividido litro. Entonces, 0.9 gramos de cloruro de sodio dividido 1000 mililitros por, yo sé que un mol de cloruro de sodio, ¿verdad? Para pasarlo a moles, ¿cuánto pesa? Esto vamos a ver, 23 del sodio más 35.45 del cloro son 58.45, ay, 58.45 gramos de cloruro de sodio, ¿verdad? Con la masa molar. Este se va con este. Y entonces lo que tengo ahorita al momento son mol partido mililitro. Lo tengo que pasar a litros. Un 1000 mililitros, ¿verdad? Arriba para que se anule con este, es a 1 litro. Y entonces esto ¿cuánto me da? 0.9 por 1000 dividido 100 por 58.45.
eso me da 0.15 mol partido litro. Eso es molaridad, ¿sí? Entonces, la osmolaridad, que es igual a la molaridad por el número de partículas. Y entonces sería igual a 0.15 mol por litro o molaridad, o puedes poner M, ¿sí? 0.15 molar por 2 partículas. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, cuando se ioniza en agua, forma sodio más cloro, ¿sí? Acuosos. Entonces son 2 partículas. Si por ejemplo yo te hubiera dicho cloruro de calcio, entonces aquí ¿cuántas partículas son? Es calcio más 2 de cloruro, ¿verdad? Ahí puse el 2 abajo también. 2 de cloruro. Ay, no me quiere borrar. 2 de cloruro. Entonces aquí son 3 partículas. Entonces acá tendría que poner 3, por ejemplo, que si fuera cloruro de calcio. Sí, no sé si ahí te quedó más claro. Sí, sí, ya comprendí. Gracias. Sí, ok. Y el otro pues era igual, ¿verdad? Ahí sí les puse acá, lo que yo quería era que me hicieran esto, ¿verdad? Pero ahora ya se los hice. Pero pueden practicar con otros compuestos. Y yo creo que en la hoja de trabajo les puse algunos ejercicios también. Entonces, vamos a ver. Si fuera, por ejemplo, un poliatómico o pues un radical, tendrías, por ejemplo, sulfato de sodio cuando se disocia en agua. ¿En qué se va a disociar? En 2 sodios con carga positiva, acuosos, más el ion sulfato con carga -2. Entonces, aquí, ¿cuántas partículas son? 3 partículas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ¿verdad? No se disocia el azufre y aparte los 4 oxígenos, no, ¿verdad? Estos poliatómicos se disocian así, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos anteriormente. Ok, gracias. Bueno. Y no sé, Cristian, ¿cómo era cuál es tu duda? Aquí, por el chat le mandé la imagen de cuál es el ejercicio. Es el CI.14. Y mi duda es en la pregunta C, el inciso C. Espérame. Creo que este es del sexto, del sexto, ¿sí? Capítulo. Del capítulo 6, espérame. Ujú. Es que no tengo aquí mi teléfono, espérame. Ay, hoy no me dejé ver. Por aquí estoy. Vamos a ver cuál es. Ah, por el chat de acá. ¿Y no me puedes mandar por WhatsApp? Sí, sí, Es sí. que si no me tengo que salir de acá de la pantalla compartida. Ahorita se lo mando, repito. Gracias. Ya se lo envío. Ahorita voy a ver. Vamos a ver, dice el ácido butírico. ¿Cuál es tu duda? En el C dices. En la número C dice cuántos gramos de ácido butírico contienen 3.28 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. El ácido butírico es C4H8O2. Ajá. Esa es su fórmula molecular. Ok, entonces acá te están diciendo 3.28 por 10 a la 23 átomos. Ay, Ujú. átomos de oxígeno. Ajá. Y vamos a ver, y te están pidiendo los gramos Este, de ¿verdad? ¿cuántos gramos del ácido? Ajá. Ajá. Entonces acá lo que tienes que relacionar es el oxígeno con la cantidad de oxígeno que tiene tu fórmula molecular.
Ujú. Entonces, primero lo que tienes que hacer es pasarlo a moles con el número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, yo sé que un mol de oxígeno contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí se va con este, te quedan moles de oxígeno. Yo sé que hay 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Por este de acá. En un mol, hay, De O2. eh, Ah, en no. un mol de ácido, ¿sí? Ah, ¿Sí? Entonces ahí se va mol de oxígeno, con mol de oxígeno ya te quedan moles de ácido. Y entonces ya dices un mol de ácido. Entonces tienes ahí ya a la mano la masa molar. 12 por 4 sí, más del 8. ácido. Ajá. El ácido es 88 gramos. Sí, 88 gramos. Y entonces aquí ya se te va mol con mol de este y ya te quedan gramos. Entonces sería 3.28 a la 23 por 88 dividido 6.02 a la 23 ahí, por 2, ¿verdad? Ujú. Eso me dio a mí 95.9 gramos del ácido butírico. Sí, pues. Ujú. Ah, sí, lo estaba haciendo mal. Es que había relacionado que un mol de O2 dividido 2 moles de de oxígeno para Ah, poder ya. relacionar Aquí el pusiste tipo de oxígeno. así pusiste un mol. Así no. Sí, ajá, para luego poder poner un mol de oxígeno, de dioxígeno, digamos, equivalente a un mol en el ácido. Pero sí, ya entendí cómo es esto. Sí. Sí, Ujú. ahí cuando relacionas, cuando no tiene reacción, el factor mol-mol, digamos, va a ser entre la misma fórmula molecular. Sí, pues. Bueno, Ujú. muchas gracias. Bueno, ¿Y esto la presentación de hoy también nos va a hacer favor? ¿O es la que ya está? No la, solo he visto fíjate que que ya está la esta presentación. subí. Sí, bueno. Ajá, ya está ahí. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego, feliz día. Ahí estudian. Feliz día. El día. Gracias.